que nos reúne hoy para este encuentro bíblico, esperanzados con tu providencia, para que nos ilumines con tu sabiduría divina y así poder discernir todos estos conocimientos en función de solidificar nuestra fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Amén. 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 Bueno, Amén. Les tengo que confesar que les pegué una pequeña mentira cuando comenzamos. Les dije que iban a ser 24 clases. Está la 21, así que pienso que vamos a hacer 25. Porque vamos a dividir Lucas en dos. Uno el Evangelio y uno el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a dividir a Juan en dos. El Evangelio y las cartas y el Apocalipsis. Y a ver si nos alcanza con una sesión para el Apocalipsis. Todo depende de lo que ustedes quieran. O sea, podemos ir, es uno de los libros más desconocidos y más violentados en su significado de la Biblia. Yo creo que vale la pena conocerlo un poco, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver la segunda parte del Evangelio de Mateo. La verdad que tengo que admitir que me gustó mucho la primera parte porque yo casi no hablé, ustedes leyeron bastante, pero yo creo que muchos no van a leerlo si no lo leemos aquí. Y el Evangelio de Mateo fue por mucho tiempo, hasta el siglo XX, el evangelio favorito de la iglesia porque tiene una catequesis de básicamente todo. Vamos a recordar su estructura. Número uno, dijimos que el evangelio había sido escrito hacia el año 80 y 90, cuando los judíos que creían en el Mesías, porque todavía no había cristianismo, fueron expulsados de la sinagoga o estaban en ese proceso después de Jamnia. Entonces estaban viendo cómo reorganizarse. En Antioquía ya había pues una cultura bastante fuerte de misión. Recuérdense que de ahí sale Pablo con Bernabé, y luego Bernabé con Marcos por un lado y Pablo por el otro lado. Y este es un evangelio que se le predica a una comunidad mayoritariamente procediente del judaísmo. ¿Cómo sabemos esto? Porque se hacen muchas referencias al Antiguo Testamento y no se explican. Entonces, se entiende que la audiencia está entendiendo lo que les están predicando. ¿Okay? La relación que tiene Jesús con los fariseos de este tiempo es posiblemente un poco más dura que la relación que tendría Jesús históricamente hablando antes de la destrucción del templo y antes de Jamnia, porque los judíos que creían en el Mesías no habían sido expulsados de la sinagoga en la época de Jesús. Por eso es que en este evangelio se refiere a su sinagoga. Vimos un poco la estructura del evangelio, que es muy importante porque es intencional. La estructura del evangelio tiene 7 partes. Capítulo 1 y capítulo 2 son la genealogía de Jesús, y en el capítulo 2 viene el nacimiento de Jesús. En la genealogía de Jesús vimos 3 grupos de 14 que van desde Abraham hasta David, de David hasta el exilio en Babilonia y desde el exilio en Babilonia hasta José, el esposo de María. El 14 en numerología hebrea quiere decir David. Como no hay vocales, dijimos que la D, V, D, la D vale 4, la V vale 6 y la D vale 4, es 14. Entonces ahí se estaba repitiendo David, David, David. Uno de los títulos que se le quiere dar Mateo en este relato es que obviamente Jesús es descendiente de David y en consecuencia es el Mesías. Además, como se remonta a Abraham, que está diciendo también pues que es hijo de Abraham, ¿okay? Que viene pues, es el cumplidor de la promesa. Y ya como última curiosidad tenemos 3 tramos de 14, lo que hace que sean 6 veces 7. Y Jesús comienza el linaje séptimo. Y 7 en numerología hebrea es el número perfecto. Pero bueno, no es que eso tenga mucha importancia, simplemente es para que sepan. El Evangelio comienza diciendo que cuando la Virgen iba a dar a luz un niño se cumplía la profecía de
Isaías, que decía que el Emanuel, Dios con nosotros, y el Evangelio termina Jesús diciéndole, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la introducción del Evangelio es la primera parte, y digamos que todo lo que es pasión, muerte, resurrección y envío es la última parte, que es la séptima parte, y en el medio hay 5 discursos. Estos 5 discursos pretenden darle otro título a Jesús, que es el nuevo Moisés. Estos 5 discursos representan los 5 libros del Pentateuco o de la Torá, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y dijimos que en numerología hebrea, el número que está en el centro es el más importante. Y el discurso que está en el centro es el discurso de las parábolas del reino. Tenemos primero que todo el sermón de la montaña, junto con las bienaventuranzas, que nos habla del Padre Nuestro, que leímos la vez pasada, y que es posiblemente la pieza más bella de literatura judía del siglo I. ¿Okay? Y ahora que muchos hermanos judíos están leyendo y releyendo a Jesús, porque Jesús fue un judío, están viendo pues este tipo de curiosidades dentro de Jesús de Nazaret. Muchos están diciendo que conociendo a Jesús de Nazaret se sienten muy orgullosos de ser judíos y que con Jesús han sido mejores judíos. No ha ocurrido todavía lo mismo con Pablo, ya que a Pablo de Tarso se le acusa de haber prostituido hasta cierta manera la religión por haberla abierto al mundo pagano, pero bueno, ya hablamos de ese tema. Posiblemente Pablo no tenía pensado todo lo que pasó, porque él pensaba que el fin de los tiempos era en su vida y no que después las iglesias se iban a tener que organizar. En fin, hoy quiero que leamos 2 discursos que son súper importantes. El primero es el discurso del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Viene la bienaventuranza, el Sermón del Monte, el Padre Nuestro, las actitudes que debemos tener con el ayuno, con la limosna, o sea, con todas las prácticas judías. ¿Cuál es la nueva ley? El nuevo Moisés nos dicta la nueva ley. Y luego el nuevo Moisés, con esa nueva ley, va a enviar a sus discípulos en misión. Entonces, el segundo discurso es el discurso de la misión, que comienza en el capítulo 9. Ese lo vamos a leer hoy, porque es bien importante. Si nosotros queremos ser discípulos y misioneros de Cristo, luego entonces tenemos que saber cómo nos envía el Señor a nosotros en misión. El tercer discurso, y que como está en el medio, es el discurso nuclear, no lo vamos a leer hoy porque lo hemos leído muchas veces, lo van a leer ustedes, y son las 7 parábolas del reino, donde Jesús le explica a modo de parábolas lo que es el reino, o mejor dicho por los estudiosos hoy en día, el reinado de Dios, ya que el reino implica algo estático y el reinado de Dios es algo permanente, algo activo, algo que se mueve, algo que está siempre presente. Entonces son las parábolas del reinado de Dios, que no casualmente son 7 parábolas. Después viene el discurso eclesial, el discurso comunitario, el discurso de cómo debemos portarnos nosotros en comunidad, cómo debemos portarnos nosotros en iglesia. Dijimos que este evangelio es un evangelio que se le conoce como el evangelio eclesial, porque es el único evangelio donde sale la palabra eclesia, que quiere decir en griego, en español, iglesia, comunidad, asamblea, era la traducción más directa, pero era una asamblea de personas que se reunían en comunidad. Y el último discurso, que no sé si lo llegaremos a leer, es el discurso escatológico. La palabra escatológico viene del griego también, que quiere decir el fin de los tiempos. ¿Ok? Entonces, nuevamente leímos las bienaventuranzas y el Sermón del Monte, donde la primera bienaventuranza nos recuerda siempre lo más importante que Dios quiere de nosotros, que son bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
puesto en la primera traducción de la Biblia latinoamericana, decía, bienaventurados los que ponen toda su confianza en Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Okay? Y los que ponen toda su confianza en Dios son esos pobres de espíritu, en hebreo le decían los Anahuim de Yahvé, que eran los pobres de Yahvé, dentro de los cuales pues María sería uno de los ejemplos fundamentales y por supuesto el propio Jesús sería el ejemplo de todos los ejemplos. Entonces vamos a ver, primero vimos la nueva ley. Jesús no viene a abolir la ley y los profetas, sino viene a darle perfecto cumplimiento. A través de todas las bienaventuranzas y el sermón del monte, la ley del amor es lo que prevalece. Ahora vamos a ver qué nos dice Jesús en cuanto a la misión. Y nos vamos a ir al capítulo 9 de Mateo, desde el versículo 35 hasta el capítulo 10, versículo 42. Vamos a ver si tenemos unos 4 lectores para ir variando, ¿no? Y entonces vamos a ir sacando conclusiones de cuáles son las instrucciones de Jesús para cuando vamos nosotros a misionar. No sé quién quiere comenzar. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando. Un segundo, mire, fíjense algo curioso, enseñando en sus sinagogas. Ya el evangelio se comienza a referir no a la sinagoga, que Jesús siempre iba a la sinagoga como un buen judío, ahora está hablando de sus sinagogas. Ya hay un cisma, ya hay un problema, ya se están refiriendo a las sinagogas como algo aparte de la comunidad de los judíos que creen en el Mesías. Disculpe, sigue. Proclamando la buena noticia del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Viendo a la multitud, se conmovió por ellos, porque estaban maltratados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Sigue el 10, el que quiere leer. Ok, el siguiente. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Okay, aquí quiero aclararles algo que lo vamos a ver después en Cristología, los que quieran seguir. El nombre de los discípulos en Mateo y en Lucas no concuerdan en muchos nombres. Y hay 2 teorías porque en realidad son muy pocas las fuentes. Una teoría es que no serían siempre los mismos 12 y que algunos se reciclaron. Y la otra teoría es que se mencionarían los nombres en esos evangelios a aquellos apóstoles que serían más importantes para esa comunidad. Esas son las 2 tesis que hay. Sigamos entonces para ver qué nos dice el Señor. Primero, el Señor nos escoge, no lo escogemos nosotros. Él nos escoge a nosotros. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Así que los que hemos aguantado 21 clases de tortura, estamos ya llamados a hacer algo al respecto. Ahora vamos a ver cómo nos manda de misión. Seguimos. Jesús envía a los primeros misioneros. A estos 12 Jesús los envió a misionar con las instrucciones siguientes. No vayan a tierra de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A lo largo del camino proclamen, el reino de los cielos está ahora cerca. Okay, aquí hay disculpe Laura, aquí hay 2 cosas importantes. Uno, él está hablando a judíos. Entonces, el reinado de Dios primero se iba a instaurar en el pueblo de Israel, así se iban a cumplir las profecías.
Y segunda cosa importante de lo que Laura ha dicho es reino de los cielos. Para el hebreo, para el judío, mencionar el nombre de Dios era casi una blasfemia, por no decir una blasfemia. Por eso no decían el reino de Dios, sino el reino de los cielos. Disculpe, Laura, siga. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpian leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. No lleven oro, plata o monedas en el cinturón. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. En todo pueblo o aldea en que entren, busquen a alguna persona que valga y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, deséenle la paz. Si esta familia la merece, recibirá vuestra paz, y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Y si en algún lugar no los reciben ni escuchan sus palabras, salgan de esa familia o de esa ciudad sacudiendo el polvo de los pies. Yo les aseguro que esa ciudad, en el día del juicio, será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Ok, aquí estamos viendo que nos está enviando a la misión de 2 en 2, que nos está enviando a la misión sin nada. No es necesario ir con nada, de no lucrarnos de los dones que nos está dando. Primero, vuelvo y repito, nos está mandando a las ovejas descarriadas de Israel, porque le está predicando a judíos, y esta es la continuación o la culminación, digamos, de la antigua alianza. Y que lo primero que tenemos que desearle a una familia, o sea, el estado natural del hombre es estar en paz. O sea, eso se repite nuevamente cuando él se le presenta a los discípulos después de la resurrección, y lo primero que él le dice es: la paz esté con ustedes. Entonces, eso es lo primero que vas a desear. Y tú no vas a estar forzando a nadie. Como decía el recordado padre Benjamín, más atrae una mosca una gota de miel que un barril de vinagre. Eso se lo decía a muchas mujeres que estaban tratando de obligar a los hombres a que vinieran a misa. Y es algo que es muy, es un dicho muy popular en los sacerdotes en España. Más atrae una gota de miel que un barril de hiel, creo que dicen en España. Pero bueno, nosotros acá utilizamos la palabra vinagre. Ok, seguimos. ¿Quién sigue? Bueno, vamos a ir hasta el capítulo 10, verso 42. Y lo vamos a ir comentando. Okay. Cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Un hermano entregará a la muerte a su hermano, un padre a su hijo. Se rebelarán hijos contra padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Quien resista hasta el final se salvará. Ok, Erika, un segundo. ¿Quién quiere interpretar esta parte del Evangelio de que ha sido bastante mal interpretado durante mucho tiempo para discutirlo un poquito? Bueno, a ver si alguien, si nadie quiere opinar. Daniel, ¿qué es lo que están diciendo ahí? No, es que la palabra muerte de hermano y padre está como... no sé si qué quiere decir que esto va a ser como que causa de peleas entre familias, el hecho de que un ser querido siga a Jesús o las enseñanzas de los apóstoles provoca divisiones dentro de la familia, y esto haga que quizás el padre rechace a su hijo, o inclusive que los hijos rechacen a los padres. Como decir... Exactamente. El mensaje de Jesús en nuestro tiempo lo tendemos a relativizar, porque vivimos en un tiempo que tratamos de relativizar todo y que todo sea más o menos.
lo que Jesús está diciendo es, van a ver los que van a creer en mí y van a ver los que no van a creer en mí. Yo no he venido a traer paz entre ustedes, sino que va a haber guerra. ¿Pero por qué va a haber guerra? Porque van a haber unos que van a creer en mí y van a haber otros que no van a creer en mí. Entonces van a haber dos caminos. Van a haber unos que van a querer seguir el camino de la palabra del Señor, como es el Salmo 1, que es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y que está con su follaje siempre verde. Y va a estar el otro camino, que es el de todas aquellas hojas tiradas y que van a ser quemadas. Entonces, en la misión, el mensaje es radical. No tenemos en ningún momento que tener miedo de decir las cosas como son. Aquí no hay más o menos. Aquí hay sí o no, Dios o no Dios. Y por eso es que la filosofía griega, platónica, cayó muy bien para explicar la teología con el tema de la dualidad, ¿no? Bien y mal. Bien, ausencia de bien. Luz, ausencia de luz. Pero no hay disque un rayito de luz. Y bueno, no sé si me explico. El mensaje en la misión, el mensaje de Jesús es un mensaje radical. Es un mensaje de conversión total para volver a ese Padre, que es padre y madre, que es un Padre bueno y de amor. Pero si tú no quieres, nadie te va a obligar y nadie te va a meter. Ok, ¿quién quiere seguir? Vamos a seguir hasta el 10:42, capítulo 10, verso 42. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si también en esta los persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su amo. Si el dueño de la casa le han llamado Beelzebul, cuánto más a sus empleados. Hablar francamente y sin temor. No les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Okay, el dueño de la casa, en este sentido, él se está refiriendo a él mismo. ¿Okay? En la literatura hebrea de la época, y en los mismos evangelios también lo vemos, los fariseos reconocen, los judíos de la época reconocen de que Jesús hacía prodigios. Posiblemente los dos prodigios más históricos son el de curación y el de exorcismo. Esos son históricos, están en todos los evangelios por repetición y están en fuentes extra bíblicas, y decían que él expulsaba con el poder de Beelzebú, que es un equivalente a Satanás y demás. Entonces, dale, sigue, disculpa, nada más quería hacer esa aclaración. No les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna. ¿No se venden 2 pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. ¿Si alguien quiere continuar? ¿Quién sigue? Por lo tanto, no tengan miedo. Ese es el final del 31. Bueno, en la mía. Sigue. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. ¿Oyes esta bulla? Perdón. Oí una bulla. Ya, ahora active su audio, tía Lupe. ¿Cómo? Ya, Ya. ahora sí. Ok, vamos a continuar. Yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos, y al que me niegue ante los hombres,
yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Sigo. Sí. El que ama, ¿Estamos en qué capítulo? Que no copié hoy no tengo la capítulo 10, 10 de Mateo, versículo 35. Bueno, siga, porque vamos hasta el 42. 36, 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su vida para sí, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Wow. Ok. Comentarios, preguntas del discurso de la misión. El nuevo Moisés nos da la nueva ley y luego nos manda en misión. ¿Quién quiere aclarar, preguntar? Dígame. Jorge, yo quiero una pregunta, perdona. Sí, Carlos, cuéntame. Yo tengo en este momento, y estoy confundido con una cosa, y me aclaras, por favor. Yo tengo dos Biblias abiertas en este momento. Ajá. Tengo la Biblia de Jerusalén, Correcto. la de estudio, y la otra Biblia que es la de nuestro pueblo, ¿correcto? Correcto. ¿Por qué son tan diferentes los capítulos y la manera como se enumeran en ambos evangelios? Porque estoy siguiendo los dos y son completamente diferentes. No el texto, lógicamente, pero el nombre, en la manera en que enuncian cada capitulito o cada sección de los versículos, tienen nombres tan distintos. Bueno, porque los manuscritos originales no tenían títulos. Esos títulos se lo pone cada uno dentro de la versión de la Biblia que tiene. Si es la del pueblo de Dios, que es la de Shekel, le ponía sus propios títulos como para irte guiando de qué era lo que estabas leyendo, y en la Biblia de Jerusalén lo mismo, ¿no? Lo importante es el texto, y en el texto muchas palabras son suavizadas o endurecidas. Por eso es bueno leer varias versiones como lo estás haciendo tú, porque así vas a tener un entendimiento más rico. ¿Ok? Ok. Listo, entonces. Jorge Luis, una pregunta. Sí. Además de que la mía suena bastante dura, la pregunta es, entonces cuando dice, por ejemplo, que habrán divisiones pues en la misma familia a causa mía, eso podría darse también, digamos, para las personas que dentro de la misma familia tienen diferentes creencias, aunque los hayan criado los mismos papás, por ejemplo, que algunos deciden irse por otras religiones. Y sí, yo siempre he dicho que debería ser algo respetable y no una discusión entre ellos, pero a veces sucede de que hay discusiones precisamente porque, aunque todos debemos seguir a Jesús y creer en un Dios, tienen diferentes interpretaciones de la palabra. Entonces, ¿eso también podría darse en ese concepto? Mira, la teología antigua o siglo XX te hubiese dicho sí, pero ya la teología más moderna es seguir el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es proclamar el reino y un reino de amor, que eso lo vamos a ver ahora en los comportamientos de la comunidad. Y ese tipo de comportamiento lo tenemos en todo tipo de religiones. Entonces, tú vas a tener personas que atienden al prójimo de una manera. Tuvieron hambre y le dieron de comer, tuvieron sed y le dieron de beber, tuvieron desnudo y lo vestiste. Y esas personas se van a llevar bien entre ellos. Pero por la naturaleza,
tú vas a tener personas que inclusive entre mismos supuestamente cristianos que tengan diferentes comportamientos a la enseñanza de Jesús, y por eso es que estamos viendo cuál es la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, y lo vamos a ver ahora en el comportamiento entre nosotros cuando veamos el discurso eclesial. Entonces eso trae divisiones, definitivamente. Tú no vas a querer, posiblemente te va a no gustar una persona que insulte al que no tiene voz, al pobre, que denigre a los marginados de la religión que sea. Y esto no es un tema de religiones, ni es un tema de dogmas, ni es un tema de nada. Es un tema de seguir un mandamiento que es el mandamiento del amor, que es el mandamiento de la armonía y de la convivencia. Entonces, puede ser, vuelvo y repito, de la religión que sea, pero es un tema de comportamiento. Y eso está muy claramente dicho en la parábola del buen samaritano. Los judíos le dan la vuelta a la persona que está en el piso y resulta que el samaritano, que es el odiado por los israelitas, es el que realmente resulta ser el prójimo. No sé si eso contesta es un tema de comportamiento, no es un tema de doctrina. No sé si se explicó. Sí, un comentario, José Luis. Leyendo también todo esto que acabamos de leer, fíjate que cuando dice que no he venido a traer la paz, sino a traer espadas. O sea, que he venido a enfrentar a hombre con padre, hija con madre. Eso también depende bastante de la interpretación que tú le des. Por ejemplo, que es muy fanático, por ejemplo, lo digo por experiencia propia, que, a ejemplo, los testigos de Jehová esto lo interpretan casi que al pie de la letra. Claro, es que hay una interpretación literalista de la Biblia, y cuando tú interpretas la Biblia fuera de su contexto en el cual fue escrito, pues lo vas a convertir en un pretexto para decir lo que te dé la gana. Por eso hay tantas denominaciones evangélicas en el mundo, porque cada uno cree que tiene el espíritu para interpretar la Biblia. Pero lo que pasa es que la palabra primero fue vivida en una comunidad durante 20, 30 años. En este caso, a ver, Jesús muere en el año 30, históricamente. Este evangelio se está escribiendo, o se escribe hacia el año 80. Estamos hablando de un par de generaciones después. Ya esto está hablado y vivido, y ahora está siendo puesto por escrito. Y luego nos estamos dirigiendo hacia un público judío. Entonces tenemos que ponernos lentes judíos y audífonos judíos para poderlo entender. Entonces, una de las cosas importantes aquí es, uno, el mensaje de Jesús es radical. Eso nosotros muchas veces tratamos de relativizar el mensaje de Jesús. Y dos, no es el tema de la religión ni es el tema de la teología. Aquí lo que te están dando más bien es un catecismo o una catequesis sobre cómo debe ser el comportamiento real entre hermanos. Porque Dios no vino a salvar solamente a los cristianos. Dios vino a salvarnos a todos. Y al final del día, hasta donde yo entiendo, nos van a juzgar por cuánto amamos. Y hay de esos en todas las religiones, así mismo como hay los que no aman en todas las religiones. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el discurso de la misión, el discurso central. Dime, Jorge Luis. Sí, disculpa. No, solo quería añadir que también se dan situaciones, no solamente por distintas concepciones dentro de la familia, sino por situaciones como, por ejemplo, tan comunes. Un hijo o una hija que ha crecido en un hogar que va a misa todos los domingos y que un día manifiesta vocación y resulta que el padre o la madre o los dos dicen no, usted no va a ser ni monja ni cura porque yo no crié hijo para eso. Yo quiero ser abuela, quiero ser abuelo y usted no va a ser la opción por Jesús. En ese caso genera una confrontación y muchas veces el hijo o la hija tiene que decidir darle la espalda a los padres e irse y vivir su vida hasta que el Señor ablande ese corazón, pues. Esa es una de las tantas situaciones que se dan también cuando uno y ahí decide seguir el camino, ¿no? Y ahí el mensaje de Jesús es claro, ¿no? Déjalo Claro. todo y sígueme. Si Jesús te miró con esa mirada que tendría Jesús y te mandó
te llamó a seguirlo de esa forma, es mejor que lo dejes todo y lo sigas, porque te vas a poder arreglar con tu padre y tu madre siempre, pero con tu conciencia no. Es una cosa bastante complicada, pero definitivamente eso es uno de los ejemplos bastante claros, ¿no? Clásico, sí. Así que bueno, el discurso central son las parábolas del reino, que son 7, grano de mostaza, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes las leen, porque yo sé que a ustedes les encanta leer en parábolas. Y ahora vamos a ver el discurso eclesial, el discurso de cómo nos debemos portar en comunidad. Por eso es que este evangelio es tan rico, o fue tan rico, sigue siendo tan rico para toda la iglesia durante todos los tiempos. Vamos a ir a Mateo, capítulo 18, versículos del 3 al 34. ¿Qué versículo, perdón? Ok, Mateo 18, del versículo 3 al 34. Leo. Dale. Radicalidad ante el pecado. No, perdón. Y dijo, les aseguro que si no convierten y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Pero el que lleve a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del hombre por quien viene el escándalo. Si tu mano o tu pie te lleva a pecar, córtatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con 2 manos o 2 pies ser arrojado al fuego eterno. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida tuerto que con 2 ojos ser arrojado al infierno de fuego. ¿Hasta qué versículo, perdón? Es hasta el versículo 34, pero vamos a hacer una pausa ahí para preguntarle a Daniel si sus amigos, los testigos de Jehová, cuando leen estos capítulos y versículos y miran a alguien con malos ojos o hacen algo y se roban 10 centavos, se cortan la mano o se arrancan los ojos. Entonces, es la literalidad de la Biblia cuando me da la gana, ¿no? Es muy importante la imagen que Jesús usa del niño. Eso es algo, cuando nosotros somos niños y cuando somos bebés, no hay lugar donde durmamos más rico que las manos de nuestra madre. ¿Por qué? Porque estamos completamente confiados. Por eso Jesús les pone el ejemplo de un niño. ¿Ok? Y eso nos lleva nuevamente a la primera bienaventuranza. ¿Quiénes son los que más pueden poner su confianza en Dios? Aquellos que tengan el espíritu de niños. Entonces nos está invitando a tener el espíritu de niño en tanto cuanto tenemos que poner toda tu confianza en Dios, así como tenías toda tu confianza puesta en que cuando estabas en los brazos de tu madre no te iban a dejar caer, cuando estabas bebé. ¿Ok? Y el que se meta con esas personas se está metiendo con discípulos de Jesús. Y claro, había bastante persecución en ese tiempo, así que pues estaban diciendo, hey, Jesús tiene tu espalda. ¿Quién sigue? Vamos hasta el versículo 34. ¿18? ¿En qué versículo íbamos? Llegué hasta el 9. Ok, vamos hasta el 34. Llegué con el 10. Sí. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. La oveja perdida.
¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Ok, ¿quién sigue? Yo. Si tu hermano te ofende, Ajá. Bueno, sigo. Dale. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2 para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí les está diciendo muy claramente una de las normas. Hay que entender que en la cultura hebrea era para atestiguar un evento, tenías que llevar 2 o 3 testigos. Por eso que Jesús en sus momentos especiales siempre lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, como en la transfiguración, como en el tema del Monte de los Olivos. Primero, corrige tú solo. Segundo, corrígelo con 2 o 3 testigos. Mira tú. Tercero, corrígelo dentro de la asamblea, dentro de la iglesia. Ahora, si esa persona ya no quiere tener ese comportamiento, no quiere pertenecer, esa persona tiene que ser retirada de la comunidad. Ese es el mensaje claro que están dando ahí. ¿Okay? ¿Quién sigue? Jorge Luis, una preguntita. Dígame. La última parte donde dice, os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿A qué se refieren en esta parte? Yo pensé que esta parte era dirigida a los sacerdotes en la parte de la confesión, pero aquí se refiere a la corrección fraterna, donde cualquiera lo puede hacer. Bueno, viendo el Evangelio en todo su contexto, por eso es que sería bueno leerlo. El Evangelio de Mateo es el único Evangelio donde Mateo le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le da las llaves del cielo, y lo que ates en el cielo quedará atado en el cielo, lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra. Entonces, por eso es que este es el Evangelio eclesial, pero no solo se lo está diciendo a Pedro, sino se lo está diciendo a todos sus discípulos, porque él está hablando en este sentido, le está hablando a los discípulos, le está dando esta catequesis. La iglesia siempre ha interpretado esto a todos los presbíteros, los diáconos y los obispos que vinieron después, ¿no? No sé si me explico. Pero ya estamos entrando en teología. Sí, entendí lo que más o menos ya sabía, que esta parte se refería más que nada a los ministros, sí, a los ya consagrados. Y gracias a Dios que lo trajiste a colación, porque si no se me iba a olvidar decirles que es en este evangelio donde se habla de Pedro como la piedra y donde se le dan las llaves a Pedro. ¿Okay? En el evangelio de Mateo. Okay. ¿Quién quiere seguir? Os aseguro, ¿sigo? Sí. Os aseguro que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre la tierra, cualquier cosa que pidan les será concedida por mi Padre Celestial. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es una promesa espectacular, y es una promesa en la cual realmente nosotros muchas veces no tenemos fe.
hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, me piden algo que obviamente les convenga y se los daré. Yo estaré ahí. Siempre este es un evangelio que nos está recordando constantemente que Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros. Jesús está con nosotros, Jesús estará con nosotros. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, Él está. Quiere decir que en este momento Él está aquí. ¿Ok? Viendo todas las locuras que estamos hablando. A ver, sigue. El perdón de las injurias. Parábola del siervo despiadado. Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Bueno, esto estuvo en el Evangelio hace poco tiempo y a mí siempre me da gracia cuando yo oigo este pasaje porque el que me entrenó o el que me enseñó a mí teología me explicó este pasaje y me dice, mira, Jorge Luis, en la cultura hebrea se perdonaba por ley, en el Levítico, hasta 4 veces. Entonces Pedro habrá dicho, bueno, mi maestro es un poco exagerado, así que voy a ganarle la delantera a Jesús y cuando me pregunte, ¿cuántas veces perdono? Hasta 7 veces, maestro. Y yo te dice, Pedro, tú no has entendido nada. No es 7, es 70 veces 7. En realidad, ¿qué es lo que están diciendo? 7 veces es el número perfecto, 70 veces 7 es siempre. Se supone que la disculpa fraterna es siempre. Pero ya sabemos que más sufre el que no perdona que al que no se le perdona algo. A ti alguien te hace algo y tú no perdonas, es que es un tremendo consejo. Tú no perdonas, más sufre el que no perdona que a la persona que no perdona. A la persona que no perdona se le olvida, no tiene ni idea de que tú estás sintiendo ese resentimiento y resulta que el que está viviendo mal en comunidad eres tú. Así que el padre Miguel Ángel decía que hay que perdonar 70 veces siempre. 70 veces siempre. Sigamos. Disculpa, un comentario de eso de perdonar 70 veces 7. Yo viendo los números, como tú dices, 7 es el número de la perfección y 70 puede ser 7 por 10. Correcto. 10 es el número de la plenitud también y pudiera decirse que estaríamos hablando de la plenitud del perdón o el perdón perfecto, es decir, un perdón sin ningún tipo de resentimiento, de rencor, sino un perdón puro y 100%. Totalmente. Y créanme que cuando se decía esto, los judíos que creían en el Mesías, por no decirle judío cristiano, porque todavía no existía el cristianismo, entendían exactamente eso. El juego de esos números, ellos lo estaban entendiendo perfectamente bien. Hasta 7 veces, hasta un número perfecto, no, hasta la plenitud de la perfección. 70 veces 7. Ok, alguien que continúe. Ok, ¿quién continúa? ¿En qué versículo vamos? Quedé en el 23. Ok, 23. Okay. Sigamos. El que no perdona a su compañero. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, más todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahorca gritando, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba, dame un poco de tiempo y yo te pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda.
Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión por tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que le pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Vamos por ¿cuál versículo? 35. Sigue el 36. Ok, falta uno. Ah, no, era hasta el 34. Listo. El tema, al principio del cristianismo, hubo muchos tipos de cristianismo. Hubo un cristianismo muy judío, que era el que se practicaba obviamente al principio en Jerusalén, que fue muy minoritario después de la destrucción del templo. Estaban el cristianismo gnóstico, que se practicaba más que todo en Éfeso. Estaba el cristianismo de corte paulino, que fue el que terminó imponiéndose. Y este cristianismo termina imponiéndose, que es básicamente el que recibimos hasta nuestra época, por su comportamiento, por compartir los bienes, porque a nadie le faltase nada. Era una norma de conducta. Aquí te están dictando toda una catequesis sobre norma de conducta. ¿Okay? Y es la norma de conducta que el mundo ha perdido. Digamos que el 1% de la población tiene el 99% de la riqueza, cuando hay casi 800 millones de personas que están en precariedad alimentaria. Eso es inaceptable, porque Dios todo lo hizo. Entonces, esto hay que hacerlo realidad, porque la cosecha es mucha y los trabajadores somos pocos. Entonces, nosotros estamos destinados a ser profetas. Tenemos que anunciar el reino, pero tenemos que denunciar este tipo de cosas. Tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para hacer que ese reino que proclama Jesús, que es el reino de los cielos, en este caso porque está dirigido a judíos, o el reino de Dios, el reinado de Dios, se haga presente aquí y ahora. Hay que comenzar a construirlo desde ahora. Y aquí nos están dando claramente claves de cuál es esa nueva ley, de cómo tenemos que ir a anunciar ese reino en misión y cómo tenemos que comportarnos entre nosotros. Ya después ustedes leerán por su cuenta el discurso escatológico, que es del capítulo 23 al capítulo 25. Y lo último que quiero decir sobre el Evangelio, que en el capítulo, cuando se habla sobre la barca, para que sepan, en el capítulo 8, y creo que esto se repite en el de Lucas, cada vez que se habla de la barca se refiere a la iglesia. La iglesia es la barca. La tormenta es la que pone en peligro a la comunidad cristiana. Se trata de la persecución de esa comunidad, que trata de hundirla. Y Jesús parece que está dormido muchas veces ante tanta injusticia, ante tanta tempestad, pero Jesús está ahí. Nuevamente, Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Así que bueno, abrimos a preguntas sobre Mateo, ya que la próxima semana comenzaremos con Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles la semana de más arriba. Y vamos a ver otro relato de Jesús, otra aproximación a la figura de Jesús, pero esta vez va dirigida hacia una comunidad pagana. Estos dos evangelios se escriben más o menos al mismo tiempo, pero para dos audiencias totalmente diferentes. Una principalmente para judíos, y Lucas le va a escribir a paganos, ambos que creen en Jesús. Una pregunta, Jorge Luis. Más o menos escribieron al mismo tiempo Mateo y Lucas. Tengo entendido que ellos absorbieron mucha información de Marcos, pero ellos sabían que estaban escribiendo por separado, ¿o eso no se sabe?
ellos estaban, no, sí se sabe. Uno está... Ellos, perdón, ellos sabían no, que ellos uno estaban... estaba escribiendo para una comunidad y otro para otra. Mira, el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió, como tenía la firma de Pedro, era un evangelio que tenía mucha autoridad y era leído por todas estas iglesias. ¿Okay? Entonces, tanto en la comunidad de Lucas como en la comunidad de Mateo, tenían ante ellos ese evangelio. Entonces, ellos se basan en el evangelio más o menos en cuanto a la estructura se refiere. Comienzan por la pasión, la muerte, la resurrección y van hacia atrás. Solo que Marcos había arrancado con el bautizo de Jesús, porque lo consideraba que de ahí era lo importante, y estos nuestros se van hasta la infancia. Además de esa fuente, es 99.9 seguro, aunque no ha aparecido, Lucas y Mateo tienen una fuente muy primitiva, que era la fuente de la fuente Q y de Hechos del Señor, que es la fuente Q, lo cual es una redundancia porque Q viene de Quell, del alemán que es fuente, que digamos del documento Q. Hay muchos paralelos, cosas que no se explican de otra manera, de dos comunidades que no se conocen entre ellos y que son muy iguales para que no hayan bebido de un mismo documento. Entonces tienen a Marcos, tienen a Q. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, el 50% es compatible con Marcos y con Lucas. 25% de Q, y la fuente Q es anterior a Marcos, y un 25% está solamente en el Evangelio de Mateo. Entonces, esta fuente Q tiene que haber sido muy cercana a los hechos. Tiene que haber estado ahí el relato de las mujeres como las primeras testigos de la resurrección. De lo contrario, no se hubiesen mantenido. Porque cuando nosotros vamos a la primera de Corintios, donde se habla de que Jesús resucitó, se le presentó a Pedro, después a los 12, después a Santiago y después no me acuerdo si eran 100 Pablo evita hablar de mujeres porque las mujeres no tenían poder jurídico para ser testigos. Pero los evangelios no. Quiere decir que los evangelios tenían una fuente que se remontaba antes de las cartas paulinas. Y estamos hablando que si las cartas paulinas están hacia el 40 y pico, 50, quiere decir que esta fuente es una fuente muy cercana al 30 y tanto, que es muy cercana a la resurrección. Sí. Gracias. Lo que sí verás en Marcos, y así como que verás en Lucas, es que cuando usen algún tipo de arameísmo o alguna palabra en arameo, la traducen, o cuando usan alguna costumbre judía, la explican. Porque los judíos se lavaban las manos, se tenían que purificar, y cuando dicen algo así como Elí, Elí, sabalabaktami, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tuvieran una audiencia judía, no tendrían que haberlo traducido. ¿Okay? Los evangelios están escritos en griego koiné, pero todos los evangelios, a excepción del evangelio de Lucas, dicen los especialistas que se nota que no es la lengua materna de la persona que lo escribe. Es como que nosotros estuviésemos escribiendo en inglés, y Lucas, si era un gringazo, era un tipo muy letrado del helenismo, y él sí escribe en un griego ya un poco más, un griego que se nota que es su lengua nativa. ¿Okay? No sé si hay alguna otra pregunta sobre Mateo, y si no abrimos a cualquier pregunta que tengan. Bueno, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes le quieren dedicar bastante tiempo al libro del Apocalipsis, o simplemente le dedicamos una clase para que tengan una visión general del libro del Apocalipsis? Yo le hago esta pregunta porque, digo, a mí me da igual. Es lo que ustedes quieran. Yo no quiero tampoco quedarme en un libro que se podría uno quedar en un libro bastante tiempo si ustedes no tienen ese deseo, ¿no? Entonces, nos quedamos un par de clases para entender bien, porque es un libro bien simbólico y es un libro precioso. Cuando llegamos a entender bien Jorge, el libro del Apocalipsis. Saber si es una clase o dos clases, yo creo que más fácil lo puedes terminar tú. De manera que uno quede realmente, digamos así,
lleno de lo que hay ahí. Si tú consideras que una clase no es la apropiada para hablar del libro y no que son dos, pues serían 2 o 3, no sé. O sea, creo que tú eres la persona más indicada para saber qué realmente nos tiene que alimentar de ese libro y saber hasta qué dimensión podemos llegar. Pues creo que la opinión mía, no sé. Claro, lo que pasa es que podemos verlo como una introducción, pero yo creo que personas que han estado aquí ya durante 21 sesiones, yo creo que vale la pena entender bien el libro, porque el libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, es un libro sobre esperanza. Es un libro que habla mucho sobre la liturgia. Y es un libro que, como no fue muy bien entendido al principio, fue un libro que entró al canon muy tarde. Y luego, como Hollywood nos los ha hecho bien popular, es un libro muy mal interpretado. Entonces yo creo que sí vale la pena desmenuzarlo un poquito. Estamos de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo porque soy totalmente ignorante de todo lo que tú has dicho en 21 clases. Realmente ha sido todo un aprendizaje y un descubrimiento cada día. Así que a mí te lo dejo a tu juicio, Jorge Luis. No, era yo solo quería saber eso. Sí, simplemente pues... Métale cuchillo, maestro. En dos clases. Métale cuchillo, así mismo. Bueno, ¿verdad? Aclarado eso, ¿quién tiene alguna pregunta? Yo te quería preguntar algo. Cuando estás hablando de los evangelios apócrifos, son los que no están tomados en cuenta en el sí. Ok. La fuente o el documento Q, ¿no tendrá algo que ver con estos evangelios también que no fueron tomados en el canon como de repente más cercanos a la... No, los testigos oculares tuvieron que haber dejado por escrito algunos dichos, algunas parábolas, algunos milagros, ¿ok? Y ese es el documento Q, el documento de dichos y de hechos que es muy temprano. El problema con los apócrifos que son libros muy tardíos. Okay. Y sabemos que son tardíos porque los manuscritos que existen de ellos son bien tardíos y aparte de ser tardíos, llenan espacios que no están en los evangelios canónicos. Entonces, los evangelios, y sería una buena cosa repetirlo, para acogerlos en el canon pasaron por 3 grandes principios. Primero, que fuesen leídos en las asambleas. Segundo, que como eran leídos en la asamblea se consideraban que tenían la sana doctrina de Jesús. Y tercero, que tuvieran algún tipo de relación apostólica. ¿Okay? Entonces los evangelios apócrifos, que hay como 80, creo que les dije ya alguna vez, y están todos disponibles en internet. Ya son del siglo II, bien pasado el siglo II en adelante. Los evangelios, o sea, la escritura del Nuevo Testamento es aproximadamente del año 50 al año 100 con la muerte de Juan. ¿Okay? Aunque los manuscritos más antiguos que tenemos del Antiguo Testamento son del siglo II, o sea, del año 150, 160. Hay un pedacito del Evangelio de Juan que está como por el año 120. Es un pequeño extracto, un pedacito que creo que es como 2 pulgadas cuadradas, una cosa así, pero ya atestigua, se me olvidó el nombre del manuscrito ese, ya atestigua que el Evangelio de Juan existía para el 120, 130. ¿Okay? Pero esto no es de extrañarse, o sea, estamos hablando de literatura antigua. La literatura, los manuscritos más antiguos de Platón son como del siglo X. Y nadie pone en duda de que Platón existió. Lo que pasa es que, claro, el tema de Jesús es mucho más fascinante, es mucho más, vende mucho más libros para poder, nosotros tenemos muchos manuscritos del siglo II, que son muy cercanos a la fuente y son muy parecidos entre ellos, los manuscritos. Acuérdense que antes de la imprenta la gente tenía que copiar. Entonces, hay errores en puntuación, errores en una que otra palabra, pero errores doctrinales, o sea, o palabras que pueden malinterpretarse entre esos manuscritos, según los estudiosos, hay muy pocos, muy pocos errores.
Una pregunta, del tema de los apócrifos, ¿hasta qué punto llega la Iglesia Católica con ellos? ¿Los avala? ¿Los pone en entredicho? ¿O hay algunos aprobados y no aprobados? Los tienen disponibles para que la gente los lea si quiere, pero no están avalados, o sea, no están dentro del canon o la regla. Pero, a ver, No son palabra de Dios. nosotros dentro de la tradición de la iglesia hemos avalado algunas cosas que están en los evangelios apócrifos y que no están en los evangelios canónicos. Por ejemplo, el papá de Jesús y María, eso viene de los apócrifos. Por ejemplo, el hecho que eran 3 reyes magos, dicho sea de paso, los reyes magos famosos solamente están en el evangelio de Mateo, y el mensaje es que vinieron los pueblos de muy lejos a adorarle siguiendo una estrella que estaba ya en el libro de los números y también estaba profetizado por Isaías. Pero el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar es un apócrifo muy tardío, y el que eran 3 también no está en el evangelio de Mateo. Léanlo con cuidado en el capítulo 2 y se van a dar cuenta que él habla de magos de Oriente, que en esa época se traducía como astrólogos. ¿Okay? Eran personas que estudiaban las estrellas. Entonces sí hemos sacado algunas cosas de los apócrifos que concordaban con la tradición de la iglesia, pero lean algún apócrifo, el Apocalipsis o el Evangelio de María Magdalena. Búsquenlo, léanlo y se van a dar cuenta de que se dicen cosas extraordinarias y cosas que pues son exageradas. Abusando de usted, Jorge Luis, en el catecismo hubo un niñito que me preguntó por los papás de San José. ¿Está bien que me lea el apócrifo o busco simplemente la genealogía de Mateo? En los apócrifos están los papás de María, no de José. Está Joaquín y Ana. Le entendí que también de José. No, porque José está aceptado en la tradición, que es descendiente de David. Mejor le leo esta parte de la genealogía que está en Mateo. Claro, ahí está claro, creo que se llama Jacob. Jacob, sí. Ok, así que el que le da a la línea mesiánica a Jesús es José. ¿Okay? Otra preguntita. Dígame. Hablando de los discípulos, tengo como un rollo con Santiago. Está Santiago el de Zebedeo, está Santiago el de Alfeo y está Santiago el hermano del Señor. Bueno, Santiago el hermano del Señor no era discípulo. Pero no es ninguno de estos dos Santiago. No es ninguno de estos dos Santiago. Santiago, el hermano del Señor, que fue después, digamos, una de las figuras más importantes de la iglesia de Jerusalén, no creía en Jesús. Era de los parientes de Nazaret, que vivían cerca, que no creían en Jesús. Tuvo que haber... Por algún lado leí como que me confundió. Sí, tuvo que haber sido revolcado muy fuerte por la experiencia de la resurrección de su primo, para que luego haya quedado como una de las columnas de la iglesia. Definitivamente. Ahí le llamaban Santiago el Justo. ¿Okay? Santiago el hermano del Señor. Y está atestiguado en la iglesia primitiva, era muy importante, a la altura de Pedro. Tú lo ves que Pablo lo cita, que Pedro se cambia de mesa cuando vienen los enviados de Santiago. O sea, Santiago era una persona muy importante dentro de la iglesia primitiva, pero de la iglesia judía, de corte judío. Él era totalmente judío. Gracias. Judío mesiánico, ¿no? Para ponerle un nombre, digamos, correcto, ¿no? Porque la palabra cristianismo nace en el siglo II. Gracias. Luis, una consulta. Cuando, por ejemplo, en el capítulo 10 que nombran a los apóstoles, cuando dicen, por ejemplo, Santiago el de Alfeo, ¿es que Alfeo es el papá de Santiago o es una zona? No, el papá. El papá. Ok. Sí. De Alfeo. Sí.
y compárenlo con los otros sinópticos que se dan cuenta que el nombre de los, como le dije, de los discípulos no coinciden. Y esas son las dos posibles explicaciones las que les di, ¿no? No coinciden todos. Pedro, Santiago, Juan, Andrés y obviamente Judas están en los tres. Buenas noches, Jorge Luis. Yo tengo una pregunta. Hoy en una homilía de la misa de los arcángeles, un sacerdote habló de la carta de Judas y dijo que era de Judas Iscariote. No, de Judas Tadeo. Sí, yo me quedé, creo que se confundió, pero fue tan clarito que me hizo chispas, ¿no? No. Okay, gracias. Este Judas Iscariote estaba ya colgado. Exacto. Exacto. Pero mira, Gracias. mira, es un buen recorderis. Tenemos 3 arcángeles. Que hay una parte de la teología que se llama la angeología, se encarga del estudio de los diferentes órdenes de ángeles, que eso viene ya desde Santo Tomás de Aquino. Pero los arcángeles son los que están más cercanos a nosotros y son 3. Gabriel, que es el que anuncia. Rafael, que es el que cura. Rafa en el Antiguo Testamento en hebreo significa Yahvé cura, el que cura, ese es Rafael. Y el otro es Miguel, el arcángel Miguel. Que tenemos el que anuncia, que es el Gabriel, Miguel, que es el que combate las legiones del mal, y por ahí ya me a meter en temas así interesantes, porque ya son después de las 8. Una de las mayores autoridades en exorcismo en el Vaticano, que murió hace poco, que el padre Amorth, que creo que les he dicho antes del Concilio Vaticano II, al final de la misa, se proclamaba una oración a San Miguel Arcángel. Dice él que fue un grave error haberla quitado. Eso nosotros tenemos que seguirlo. Así que cada uno tenemos un ángel custodio que Dios ha puesto para nosotros. Jorge Luis. Sí. Jorge Luis, una pregunta. En estos días le escuché a un sacerdote que María también tenía linaje real, y que, bueno, no sé si se supone que San José también. Decir que el linaje mesiánico proviene de José no es ir en contra de la divinidad de Jesucristo por el tema de que en realidad San José es el padre adoptivo, pero él no puso en realidad la semillita. La semillita es Dios y está María. Sí. Mira, entonces, hay una versión muy antigua que dice que María vendría de una familia de corte sacerdotal, ¿okay? Así como su esposa, como su prima Isabel, estaba casada con Zacarías, que obviamente tenía que haber sido levita porque trabajaba en el templo, era sacerdote. Pero el linaje de David le viene a Jesús a través del Padre. Pero en realidad el linaje de Rey de Reyes y Señor de Señores le viene de su naturaleza divina, pero encarnada en María. Por eso es que inclusive Mateo, que le está hablando a judíos que saben que el Mesías va a ser un descendiente de David, él hace muy bien la distinción cuando dice hijo de José, esposo de María, quien fue puesta encinta por el Espíritu Santo, no me acuerdo la palabra, ahora no, se me fue, y nació virgen porque se cumplía la profecía de Isaías, donde decía, y la virgen o la doncella dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, el Evangelio de Mateo, que lo vamos a usar bastante, tiene muchos títulos crísticos dentro de la cristología, ¿no? Él es rey, maestro, profeta,
del linaje de David, Mesías, ¿okay? Entre otras cosas, rey, sacerdote, por eso le dan incienso. No sé si eso contesta lo que sí es esto, lo que sí es claro, y con esto no quiero comenzar ningún escándalo, es para la iglesia primitiva era muy importante y se mantuvo muy firme en decir y en mantener de que María fue virgen en la concepción. Nunca defendieron ni se dijo nada después. Entonces, de ahí donde se agarran muchos para atacar de que si tuvo más hijos o no tuvo más hijos. A la iglesia primitiva lo que le interesaba era que Jesús haya cumplido la profecía de Isaías, que la Virgen había dado a luz un hijo. Y eso es lo que defendía la iglesia primitiva a capa y espada. ¿Okay? Entonces, buenas noches. Los otros dogmas se fueron dando después. Dígame, Claudia. Buenas noches para todos, bendiciones. Buenas noches. Yo no sé si lo que yo voy a decir está muy loco, pero yo entendí en alguna ocasión respecto a la pregunta que hicieron ahora o relacionada con la pregunta que hicieron ahora sobre María, que también venía de una tribu, de una familia con linaje, que ella era descendiente de la familia de Judá, que es descendiente de la familia de David, y por ese lado venía el linaje también de realeza o de esa connotación de la reina como reina, ¿no? Virgen María como reina. Y curiosamente escuché una historia, no sé, eso le cuento lo que yo escuché para que Jorge Luis me diga si está bien o no. No, y escuché algo muy lindo. Eso es totalmente equivocado. Ya. La reina del universo viene porque dentro de la cultura semítica, ¿quién era la reina madre? La madre del rey. ¿Y quién es el rey de reyes? Jesús. María entonces es la reina del universo, es la reina del mundo. ¿Por qué? Porque es la madre del rey de reyes. Y miren también que escuché de las visiones que tenía Catalina de Emmerich, ¿era Emmerich? Sí. De la Virgen María, y decía que ella cuando la vio, que la Virgen María medía 1,73 metros. Bueno, mira, yo creo que deja de ver esas cosas porque te vas a enredar. Creo que te lo dije en una ocasión. Vamos a ver cosas que estén, cosas católicas, y después entramos en ese yo le quiero hacer una pregunta, Jorge Luis. Tengo una pregunta. ¿Eso dónde lo escuché yo? Pues yo sigo los heraldos del Evangelio, ¿sí? Sí. Los heraldos del Evangelio son católicos, ¿cierto? ¿Quiénes? Los heraldos del Evangelio. Los heraldos del Evangelio. No los conozco. Sí, pero si están predicando este tipo de cosas, no están siguiendo muy de cerca la tradición, porque esta es la primera vez en mi vida que oigo eso. ¿Pero Catalina de Emmerich era una santa o no era una santa? Catalina no. Catalina de Emmerich es una beata, es una beata, ¿no? Que entiendo que todavía no se ha canonizado. Sí, ya es santa, ya es santa. ¿Ya es santa? Santa Catalina sí, ella es santa. Sí, porque yo lo entendí que era Catalina de Emmerich santa, y que es santa porque tenía una relación como muy directa con Dios. Bueno, eso dice la historia, ¿no? Como las historias que uno ve de los santos, yo veo la historia de San Pío, entonces eso es lo que escucho en las historias, por eso le quería preguntar. Sí. No, ahí yo desconozco por completo ese tema, pero... Ella tuvo unas visiones. Si me permiten, Ana Catalina Emmerich escribió varios libros. Fuera de lo que es la vida, Ajá. Que fue un libro de su vida que lo escribió alguien por ella, en vida de ella también tuvo revelaciones sobre la María Niña, la pasión, que fue el texto que usó para la película de la pasión. ¿Cómo se llama el famoso? La de Mel Gibson. La pasión de Mel Gibson se basó en esa. Eso. Sí. Pero yo no lo he leído para poder decir que medía 1,73, así que no te puedo confirmar eso. No, es que yo sí he escuchado los audiolibros, y de ahí saqué eso, porque pues
ella en los audiolibros narran todas las visiones que ella tenía, entonces por eso me pareció muy lindo, porque no lo digo por la parte como religiosa, sino desde la parte netamente humana, que las reinas siempre tienen esa fama de ser altas, de tener porte. Entonces ella hablaba de la Reina María, de la Virgen María, desde su parte física también la describía, no solamente la espiritual, sino la física, y describía como una reina de belleza. Entonces me pareció tan bonito lo que hablaba Santa Catarina de Emmerich, por eso quería comentarlo, no sé si fue imprudente, disculpa. Pero no. Está bien. Yo lo único que yo preguntaría es lo siguiente. Si la Virgen María en vez de 1,73 hubiese medido 1,60, ¿la quisiéramos menos por eso? No, es que yo me refiero a lo del porte, no, de pronto es que no sé entonces cómo explicarme, no me refiero a eso de la estatura, eso, sino que como las reinas tienen como ese prototipo, ¿cierto? Entonces ella la describe también tan lindo, no solamente en lo físico, y no porque mida 1,60, 1,70, sino tan lindo me pareció como la describía. Pero Claudia, Pero no el reinado de María viene por algo mucho más importante que por el porte. El reinado de María viene simplemente por haber sido una pobre de espíritu, haberse vaciado de su voluntad de querer tener un esposo y una familia, y haberle dicho sí a un plan divino que no tenía la menor idea, y era una niña de 13, 14 años, lo más seguro. Eso es lo que la convierte a ella en la reina del universo. Y en eso dice Catalina. Y en el discípulo, por antonomasia, el discípulo que debemos seguir. Todo el que sigue a María llega a Jesús. Pero eso decía Catalina de mí, lo que dice Jorge Luis, que de niña, o sea, desde antes de nacer ya ella estaba concebida, ya estaba imaginada por Dios y por toda su creación, y dice eso, que ella desde que nació tenía esa pureza, esa belleza, todo eso que tiene, todos esos dones que tiene María. Entonces es muy lindo. De pronto, si algún día pueden escuchar los libros, para que por curiosidad, por lo que quieran, es muy bonito lo que cuenta, no solamente en lo físico, sino en su espiritualidad y en todos sus dones que le dio Dios. Me los he leído todos, son buenísimos. Ah, bueno. Todo, lo que habla la crucifixión, de la infancia de Jesús, de la infancia de la yo no Virgen, quería todo. tanto decirlo como físicamente, sino por, no sé, me pareció bonito, en fin, perdón. No, listo, oye. Yo soy bien mariano, eso no es. Permítanme, es que estoy aquí frente a la computadora y estaba buscando la información, y tengo a Catalina de Emmerich como beatificada por San Juan Pablo II el 3 de octubre del 2004. No aparece que haya sido canonizada. No es santa, es beata. No es santa, es beata, sí. Okay. Y nada, pues eso, ella ha sido beatificada sobre todo por el estilo de vida, una vida de piedad, una vida sacrificada, una vida en la que llevó en su propia piel la pasión de Cristo, dice Tenía los San Juan Pablo estigmas. II. Tenía los estigmas. Sí. Una gran pobreza material, una mujer mística, promotora de la Eucaristía, ¿no? Entonces fue un ejemplo, que es lo que son los santos, un ejemplo para todos nosotros. El tema de las visiones y de las devociones particulares es un tema que sigue siendo conflictivo. Casualmente yo tengo un amigo en Holanda. Bueno, hay varias revelaciones particulares que siguen en conflicto, como Garabandal, como la más cercana es esta ay, se me escapó el nombre. Creo que de la Santísima Virgen María, Medjugorje. Sí. Y sigue, y hay otra este amigo mío que vive en Holanda me dijo que su reencuentro con Cristo y con la iglesia vino después de leer unas revelaciones, en cuanto recuerdo el nombre lo digo, Basula. ¿Que recuerda el nombre? Jorge de Luis, Basula. Ay, perdón, disculpe. De Basula, y que tampoco todavía no han sido confirmadas pues por la iglesia, pero que sí, hay mucha gente que lee estas cosas y realmente le tocan el corazón y experimentan. A mí lo que me parece
es que, y creo que esa es la línea de lo que quería decir Jorge Luis, yo la comparto plenamente, yo soy muy cuidadoso con el tema de las revelaciones, porque siempre una revelación pasa por la interpretación de la persona que la recibió. Entonces, lo que no sea doctrina, ok, ahí está, pues. Puede servir para el bien de muchos, pero no lo puedo, yo no puedo tomar, creo que estamos llamados a no tomarlo como palabra de Dios, ¿no? Como verdad absoluta. Incluso la propia Biblia, siendo palabra de Dios, tampoco podemos tomarla literalmente como verdad absoluta. Hay que manejar los contextos, la historia. No, y aparte de eso, o sea, es un momento, pero uno tiene una sensación, una emoción, y eso es un momento. Pero lo que debe acompañar ese momento es una vivencia, ¿no? Claro. Una forma de ser, una forma de vivir como el de la misma santa, ¿no? Entonces, eso es más bien lo que debemos seguir, que va totalmente alineado. Mira, todas las apariciones y revelaciones personales tienen que estar perfectamente bien alineadas con la doctrina y la palabra de Dios. No pueden contradecirla. No, nada más digo como una regla, ¿no? General. Pero es importante el saber cómo comportarnos en comunidad, cómo ser en comunidad, cómo ir en misión, cómo anunciar la palabra, para que nuestra fe tenga una buena base. Eso es Porque los heraldos del Evangelio también les dicen caballeros de la Virgen. Y es una comunidad católica que son ellos son sacerdotes, son una comunidad y fue fundada por Jean-Claude Díaz en Brasil. Okay. ¿No lo has escuchado? Los caballeros de la Virgen. No los conocía, honestamente no los conocía. Es a nivel mundial. Ok. Jorge Luis, una cosa. Lo que pasa es que yo siento que de pronto yo sé que me falta mucho, pues para esto. Yo nací en un seno católico y todo lo demás. Tuve un letargo por varias situaciones, pero yo no soy mucho de creer en santos. Yo me acuerdo que yo estaba en grupo juvenil, en la infancia misionera, en grupo juvenil, y siempre pues seguía las cuestiones de ir a las procesiones y todo eso, pero yo en sí, que yo le pida a un santo, yo no le pido a un santo. No sé si de pronto está bien o está mal, o yo estoy equivocada, y he escuchado la historia de algunos santos, he leído la historia de algunos santos, pero yo sigo sin de pronto pedirle a un santo. ¿Eso está bien, está mal o...? Erika, yo no soy quien para decirte si está bien o está mal. Lo que sí yo te puedo decir es lo siguiente. Todos estamos llamados a ser santos. Entonces, una de las cosas que nos enseña la vida de santos, cuando nos queremos meter realmente en la vida de los santos, es que hay un montón de maneras de llegar a ser santo. No es lo mismo la experiencia que tuvo Santa Teresa de Jesús, que tuvo San Agustín, que tuvo San Juan Bautista de la Salle, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas de santificarse. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tenemos una verdad que es infinita, se puede ir abordando de diferentes maneras, siempre y cuando sigas los ejemplos, porque al final del día en la vida de los santos lo que hay en común es seguir la doctrina, la palabra de Jesús, el comportamiento de Jesús. Ese es al final del día el mensaje, ¿no? Que hay muchas maneras de santificarse. Y hay mucha gente que la iglesia no ha reconocido santo porque no los conocen y que han sido muy santos, ¿no? Pero yo sí creo que la vida de santos nos sirve para tener un ejemplo de uno de los caminos para llegar a santificarte, ¿no? La vida de Santo Tomás, o sea, son muy, muy bonitas, las que nos obligan aquí a aprendernos porque sí y porque no. La de San Agustín también es una vida muy bonita, o sea, uno dice, no hay nadie tan bueno que no hubiera tenido algo de malo, nadie tan malo que no hubiera tenido algo de bueno. Entonces, San Agustín tuvo
un camino de mucha búsqueda hasta que encontró realmente dónde estaba la respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, en el sentido de adorar los santos, nosotros tenemos un problema y posiblemente si llegamos a ver eclesiología lo vamos a abordar, ¿no? Hubo un tiempo que la iglesia se cuidaba o quería tener el monopolio del misterio o se cuidaba que el misterio no fuese malinterpretado. Entonces, en ese tiempo, la misa era dada, digamos, en un idioma que nadie entendía. Hasta antes del Concilio Vaticano II, la misa era dada en latín. El padre de espalda. La gente no entendía nada. Entonces, de ahí viene toda una tradición de veneraciones de santos, porque lo que la gente, ¿qué podías hacer tú en misa? El único momento que tú entendías era cuando sonaba la campana y tú te parabas porque estaba el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. En el resto, la gente estaba rezando, le estaba rezando a la estatua del santo que tenía al lado. Y de ahí vienen muchas de esas cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que hay bastante valor en seguir mucha vida de muchos santos. Y vamos a ver, por ejemplo, los padres de la iglesia son fundamentales en el tema de la interpretación y de la tradición de cómo va llegando hasta nosotros el mensaje y cómo se va defendiendo el mensaje contra la herejía a lo largo de los años. En ese sentido es esto interesante. Jorge Luis, sobre el tema yo quería compartirle a la hermana mi testimonio y yo creo que es muy importante que tengamos claro también los conceptos, ¿no? No, realmente nosotros no tenemos que rezarle a los santos, ni tenemos que andar ¿cómo decir? Teniendo un culto superlativo a los santos. Los santos son, como bien dijiste, José Luis, nuestros amigos, son nuestros modelos, son intercesores nuestros, eso sí. Si creemos en la enseñanza de Jesús, creemos en la enseñanza de la iglesia, tenemos esa iglesia triunfante que es la de los que ya están en la presencia de Dios. Y así como podemos pedirle al alma de nuestros padres, si confiamos que ya se encuentran en la presencia de Dios, que nos cuiden, que cuiden a nuestros hijos, que intercedan por nosotros, así también se lo podemos pedir a San Francisco de Asís o a San Martín de Porres o por ejemplo, a nuestros santos contemporáneos como San Óscar Romero, por poner un ejemplo. Dado el estilo de vida y lo que fue la vocación de cada santo, asimismo está vinculado a una actividad humana, como por ejemplo San Juan Bosco, a la educación, al teatro. Juan Bosco utilizaba el teatro para entretener y para catequizar a los muchachos. Entonces él es el patrono del teatro. Entonces, sí es una bonita costumbre y es parte de esa relación que tenemos con nuestros hermanos que están en el reino, el dirigirnos a ellos eventualmente, el participar de las celebraciones de ellos, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de San Juan Bosco, ir a la fiesta de San Juan Bosco y orar y pedir la intercesión de Juan Bosco es importante, es positivo y sobre todo tomar el modelo que nos da. Pero tampoco es un tema o sea, es una devoción y las devociones no son obligatorias. Ninguna devoción es obligatoria. La única devoción que ni siquiera es obligatoria, pero que es recomendadísima, hiper recomendada por la iglesia, es la devoción del Rosario a María Santísima. Pero las devociones no son obligantes. Eso parte de la experiencia personal de fe de cada uno y de la relación que uno tenga con determinada figura ejemplar, sea santo o santa, ¿no? No, inclusive parte de las devociones populares de pueblos. Yo digo todo lo que nos pueda congregar, bien, pero tengamos una buena fe sobre la cual apoyarnos. Ese siempre ha sido el mensaje. Pues yo sé, cosas que asustan. Yo no sé si aquí hay tableños, pero dicen que Santa Librada no está en el santoral.
Ah, no, bueno, hay toda una tradición en torno a ese personaje que al final parece que no es tal personaje. Entonces, ¿no? Y tiene que ver con eso, con la religiosidad popular. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Jorge Luis, una última preguntita. Sí. La veneración a los santos no es un sacramental. ¿Cómo? No es un sacramental. No es un sacramento. ¿Qué cosa? No. No es, ¿verdad? Sacramental, ¿no? No es sacramento, ¿no? Sacramental. Sacramental viene de sacramento, de sagrado, no lo es. No es una obligación, como dijo Luis. Los sacramentales son cosas como el agua bendita, como el agua fuego, bendita, como el rezar el rosario, las procesiones, esos son sacramentales. Los crucifijos. Ah, los crucifijos. el agua bendita, el fuego. Bueno, Luis, ¿verdad? te la dejo a ti. No, hasta ahí. Yo también sé hasta ahí. Son signos que nos acompañan, ¿no? Tampoco son sacramentos, ¿no? Tienen una función de acompañamiento desde la fe, porque reciben la bendición del sacerdote para acompañarnos. No, hoy usemos el día de hoy para rezarle a nuestros ángeles custodios y a San Miguel Arcángel para que combata el mal en el mundo. Así que, bueno, nos vemos en la próxima clase, que vamos a estar hablando de el Evangelio de Lucas. Yo me imagino que ustedes ya lo van a traer leído y digerido, así que no hay problema. Y después hablamos del libro del Hecho de los Apóstoles, que parece que el Evangelio de Lucas era un solo libro que dividieron en dos. ¿Ok? Entonces, pasen todos buena noche, pues. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas Gracias noches. a todos. Gracias, Jorge Luis. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Perdonen. En el chat envié enlaces sobre la orden de los heraldos del Evangelio. Ah, ok. Voy a para que también tú los tengas, Jorge Luis. Gracias. 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 Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, Melissa.